Una de las cosas más difíciles que vas a hacer en tu vida, después de nacer, porque es lo más difícil que hacemos en nuestra vida, es un shock para la mente y para el cuerpo, es una prueba de vida. Pero la siguiente cosa más difícil que vas a hacer va a ser mirar dentro de ti y conocerte. Este es un espacio para divagar, para comentar todo aquello que nos carcome la mente, para desenredar nuestros pensamientos y darles sentido, para compartir y para crecer. Este es tu espacio para ser y para reflexionar perdidamente. Bienvenidos a este primer episodio de Perdidamente. Soy Kat González y es un placer compartir contigo este espacio. Si estás esperando un podcast de datos científicos, este no es para ti. Este es un podcast intuitivo. Este es un espacio para pensar, para divagar, para desenrollar todo aquello que pase por tu mente. Este es un espacio para reflexionar perdidamente. Y bueno, para este primer episodio me encantaría que nos conociéramos, pero no tú y yo, que nos conociéramos a nosotros mismos. Una de las cosas más difíciles que hacemos en esta vida, después de nacer, porque sí, nacer es una prueba de vida, es un shock para el cuerpo y para la mente, pero una de las cosas más difíciles, o la siguiente más difícil que vas a hacer en tu vida, es mirar dentro. La mayoría de las personas estamos aterradas con la idea de mirar dentro. ¿Por qué? Porque significaría aceptar esas partes de nosotros que no nos gustan, no solo las bonitas. Entonces pasamos toda nuestra vida evitando a esa persona que según nosotros no somos, evitando esas partes oscuras de nuestra personalidad, evitando mirar dentro. ¿Y qué sucede? Cuando no te conoces, cuando no eres compasivo con tus sombras, cuando no las integras y cuando no las aceptas, no puedes amarte completamente. Para los que me conocen o han estado en mis conferencias, conocen mi historia. Saben que yo vengo de una familia depresiva y alcohólica. Saben que para mí la relación con mi madre ha sido un trabajo de vida. Y mi historia comienza un poco así, evitando mirar dentro. Al crecer con padres aquejados por la depresión y por el alcoholismo, tuve que buscar la manera de sobrevivir. Tuve que buscar la manera de lidiar con lo que estaba viviendo. Mi mente buscó la manera de hacerme sobrevivir. ¿Y qué fue lo que hice? Caí en el positivismo tóxico. Buscaba de cualquier manera ser feliz. Pero entonces pasé gran parte de mi vida evitando mirar dentro, porque dentro no me podía engañar. Dentro estaba todo el dolor. Dentro estaba todo el enojo. Dentro estaba todo el resentimiento. Dentro estaba toda la tristeza. Porque seamos honestos, tal vez sea normal, pero no es natural el que un niño cuide de sus padres. Se supone que los adultos están ahí para protegernos. Y cuando no están, cuando no nos protegen, ¿qué sucede? Nos sentimos traicionados, nos sentimos estafados, nos sentimos abandonados y rechazados. Cuando tienes que convertirte en el adulto de la situación y no tienes a quién acudir y no tienes en quién recargarte, puedes sentirte muy frustrado, puedes sentirte muy enojado. Pero por otra parte, está esto de que debemos honrar a nuestros padres, debemos respetar a nuestros padres, debemos amar a nuestros padres. Entonces, como niños, nuestro cerebro entra en una cosa que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué significa esto? Que lo que piensas tiene que estar en congruencia con tus actos. Entonces, si tu cabeza te está diciendo que tienes que respetar a tus padres y amar a tus padres, y tu realidad te está diciendo que no puedes contar con tus padres, que no es justo lo que están haciendo, estás enojado, estás frustrado, pero todo eso no lo puedes manifestar, porque no está bien. Entonces, ¿qué haces? Lo guardas en un cajón, en el fondo de tu mente. Y entonces jamás te atreves a mirar dentro y abrir ese cajón, porque sería ir en contra de tus padres. Y te tragas todo ese enojo y frustración. Y todo esto se va convirtiendo en resentimiento. Y ya sé que me van a decir, no, Kat, ¿cómo crees? Yo me llevo increíble con mi mamá, no sabes la relación que tengo con mi papá. A ver, recordemos que una cosa es la mente consciente y otra cosa es la mente inconsciente. Conscientemente has racionalizado, perdonado, aceptado y tratado de buscar la mejor solución para tener paz. Pero inconscientemente solo existe tu niño herido. El que dice que no tuvo mamá o no tuvo papá cuando más lo necesitaba. El que dice que no es justa la situación que tuvo que vivir. Para mí fue muy duro cuando tuve que mirar dentro y darme cuenta que realmente estuve abandonada por mis padres, que realmente hice cosas que no me tocaba hacer como joven, como niña, que realmente necesité
de un adulto que realmente necesite a mi mamá. Y entonces, ¿qué pasa? Como niños, viviendo situaciones como estas, lo que hacemos es buscar maneras de sobrevivir. Tu cerebro siempre va a buscar la manera de sobrevivir. ¿Y qué hace? Empieza a crear mecanismos de defensa para adaptarse. ¿Por qué? Porque en las cavernas, si tú eras rechazado o expulsado del grupo, estabas en un peligro real, estabas fuera de la caverna solo y tu vida corría peligro. Entonces, para nuestra mente, el ser rechazados o el ser abandonados por nuestros padres, la sensación, porque no necesariamente tiene que ser un abandono físico, la sensación de ser rechazados y abandonados por nuestros padres es el equivalente a me voy a morir. Entonces, ¿qué hace el niño? Adaptarse. Entonces, ¿qué necesito? Si mi mamá se la vive en depresión, pues necesito ser el más gracioso. Necesito hacer chistes todo el tiempo. ¿Qué necesito? Si mi mamá no puede resolver porque la depresión le gana y se la pasa triste y no sabe ni qué hacer, pues necesito resolver, necesito ser rescatador, necesito hacer todo por todos para ser agradable y para no ser expulsado de mi grupo. Y entonces nos vamos convirtiendo en estas personas, people pleasers, tratando de agradar a todos en nuestro camino, tratando de resolverles todo a nuestro paso, incluso cuando no te lo piden, incluso cuando están hasta molestos de que te metas en sus asuntos. Pero ahí estamos, porque nuestro instinto de supervivencia nos dice qué es lo correcto, qué es lo que tenemos que hacer. Y entonces, cuando tú te atreves a mirar dentro, tu inconsciente te dice, estoy enojado, odio a mi mamá, odio a mi papá. Eres un niño, recuerda, allá adentro eres un niño que está sufriendo. El niño no te va a decir, estoy sentido con mi mamá porque fíjate que no. El niño va a decir, te odio en ese momento. Y todo este odio, todo este enojo se convierte en resentimiento, porque ¿qué es el resentimiento? Es volver a sentir. Entonces, cada vez que estás tal vez con tu madre y sucede una situación similar en la que tú no te sientes apoyado o aceptado, pues nuevamente vas a traer todo ese sentimiento. Por eso se llama resentimiento, todo ese dolor. ¿Y qué crees? La mala noticia no solo te va a pasar con tu mamá. Si se te presenta esa misma situación que despierte esa misma emoción con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, vas a reaccionar de la misma manera. Porque ¿qué sucede? Que como niños necesitamos integrar la emoción con el pensamiento. Pero si no tenemos con quién hablarlo, o quién nos ayuda a gestionarlo, o siquiera las herramientas para poder lidiar lo que estamos viviendo, lo que va a suceder es que se va a generar una herida o un trauma. Y entonces, nuestro cerebro, cada vez que vuelva a sentir esa emoción, como no hay pensamiento, se va directo al cerebro reptil y reaccionas. Y por eso es que muchas veces nos encontramos diciendo, qué barbaridad, o sea, regañé a mis hijos igualito que mi mamá cuando yo odiaba que mi mamá me hablara así. Es una reacción instintiva de tu mente. Es una reacción instintiva de tu ser. Necesitas trabajar las heridas a nivel inconsciente para poder sanar y empezar a generar nuevas reacciones a esas situaciones. En mi caso, cuando tienes padres alcohólicos, te sientes completamente abandonado porque llegas a casa y probablemente, como a mí me pasaba, llegas y quieres contarle un problema a tu mamá, pero ¿qué crees? Tu mamá ya no está en sus 5. Y lo más probable es que sea grosera, al menos eso era lo que a mí me sucedía, que si yo le decía, oye mamá, fíjate que tuve este problema con mis amigas, me pasó esto, pues la respuesta que yo iba a obtener era, pues qué mensa, te lo mereces por tonta. Entonces prefería no contar nada. O en los peores casos llegaba, le contaba, lloraba, hacía catarsis y al otro día mi mamá ni siquiera recordaba lo que le había dicho. O si tenía un problema en ese momento y quería llamarlos, también sabía que no podía contar con ellos. Gracias a Dios yo tenía hermanas y pude contar con mis hermanas y con mi hermano. Pero la realidad es que yo sabía que con mis papás no podía contar. Mi papá probablemente estaría, no sé, de fiesta en algún lado y mi mamá estaría haciendo su propia fiesta solas en casa. Entonces, como niña, para mí lo más fácil era hacerme cargo de mí misma, cuidar de mi hermana pequeña, protegerla a ella también y olvidarme que tenía papás. Porque si yo trataba de contar con ellos, pues las cosas iban a ser peor. ¿Y qué pasa? Pues fui guardando todas esas emociones y llegó el momento en que tuve que enfrentarlas. No había de otra. Era el siguiente paso en mi crecimiento personal. Tenía que mirar dentro y ver todo el dolor que había ahí. Al principio era muy fuerte y por eso es que me esforzaba tanto y me empeñaba tanto en ser feliz y en ver lo positivo de todas las cosas. Porque no podía mirar dentro, porque no podía lidiar con todo el dolor de sentirme abandonada.
de sentirme sola, de tener que hacerme cargo a tan corta edad. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me convertí en people pleaser. Necesitaba agradar, necesitaba pertenecer, necesitaba ser aceptada. Para mí era una cuestión vital. Y lo peor de todo es que esto no se redujo a la familia. Lo transferí a todas las áreas de mi vida. Escuela, amigos, relaciones románticas. Me encontré en relaciones donde yo era dependiente de la otra persona, donde necesitaba la aprobación de la otra persona, donde necesitaba el amor de la otra persona, donde era capaz de dar todo, incluso lo que no tenía, con tal de un poquito de amor, con tal de un poquito de aceptación. Pero al final del día no lo deseaba de mi pareja, lo buscaba de mis papás. Y me fui cubriendo con todas estas máscaras, con todos estos traits de personalidad que necesitaba para ser aceptada. Debía de ser la niña buena, debía ser agradable, debía estar ahí para todos, debía correr a rescatarlos a todos cuando necesitaran ayuda, debía soportar, debía callarme. Cuando empecé a dar terapias llegué al punto de regalar mi trabajo a todos, a toda la familia, a quien quisiera. Incluso a veces llegaba con mis papás o con mi mamá y quería que se sintieran mejor, entonces quería darles terapia y ellos estaban molestos, era una molestia realmente que yo fuera a ayudarlos, pero para mí era, necesito ayudarlos, necesito que vean que soy buena, necesito probar mi valor, porque la realidad es que detrás de todo eso y en el fondo, cuando miraba adentro, lo único que veía era que yo no me sentía suficiente. Y toda la vida estaba dando y dando y dando, tratando de ser suficiente. Pero yo no me daba cuenta que ya lo era, que lo que yo estaba viendo era una herida, que la sensación de no ser suficiente venía de haberme sentido abandonada y rechazada en la infancia. Que todos los humanos, solo por serlo, ya somos valiosos y ya somos suficientes. Tuve que enfrentarme al fracaso en mi relación romántica para decir, ¿qué está mal conmigo? ¿Cuántas veces en tu vida te has encontrado preguntándote qué está mal contigo? ¿Cuántas veces en tu vida te has sentido menos? ¿Cuántas veces en tu vida has sentido que es por tu culpa que las personas que amas se alejan? Es entonces cuando tuve que mirar dentro. No había otra opción. Necesitaba saber que estaba mal conmigo. Necesitaba saber por qué no era digna de amor, por qué no era suficiente. Y fue entonces cuando tuve que enfrentarme a todas esas partes de mí que no me gustaban, a esa parte que quería agradar y ser linda para todos, pero que al mismo tiempo estaba resentida porque su ayuda ni siquiera era agradecida, ni siquiera era requerida. Tuve que enfrentarme a las relaciones tóxicas que había generado con todos a mi alrededor, donde yo no podía decir nada, donde todos venían y me decían qué tenía que hacer, cómo lo debía de hacer y lo mal que lo había hecho. Y yo tenía que callarme y aceptar. Esa era la dinámica que yo había generado y me sentía menos y me sentía rechazada y me sentía juzgada. Y yo había generado esa situación sin darme cuenta, al querer ser la rescatadora de todos, el oído para todos, la terapeuta de todos. Me tomó mucho tiempo y mucho análisis personal y mucha reflexión, mucho tiempo dentro de mí para darme cuenta que en realidad no había nada malo en mí, que simplemente estaba generando dinámicas tóxicas con la gente que amaba, que simplemente nunca había puesto un límite, porque además del miedo a que si yo pusiera un límite me iban a dejar de querer, me iban a rechazar, si yo no era la rescatadora, si yo no era la niña buena, si no era la más linda, me iban a rechazar. Además de ese miedo, estaba la cuestión de que yo no sabía cómo poner límites, porque nunca los tuve. Cuando vives en una casa con alcohólicos, puedes entrar y salir a la hora que quieras, puedes hacer lo que quieras, porque mañana no se van a acordar, ni siquiera van a saber a qué hora regresaste, ni en qué estado regresaste. Entonces yo podía ir, venir, hacer lo que yo quisiera, no había límites. Mis papás después tenían la culpa precisamente por tomar, por no estar presentes, por no apoyar, por todo, y entonces sobrecompensaban dando todo. Sobrecompensaban dando todos los permisos y todas las cosas que tú quisieras. Y entonces no había límites en ningún lado. Y yo no sabía cómo se ponían los límites. Y tenía dos chiquitos y tenía que ponerles el ejemplo y tenía que poner límites en casa. Y no sabía cómo. Un simple llanto me hacía sentir una mala madre y pensaba, no, que tenga lo que quiera. Y entonces siempre entraba en conflicto con mi pareja porque decía, oye, pues yo estoy tratando de imponer disciplina y tú aquí les estás dando todo lo que quieran y estás dando todos los permisos y estás dando todo. Y yo no sabía cómo dejar de hacer eso. Lo que sí sabía
es que yo no quería echar a perder a mis hijos. Es que yo no quería lastimarlos como me habían lastimado a mí. Es que yo no quería que se sintieran abandonados. Y lo peor de todo es que un niño sin límites tiende a sentirse abandonado, porque no hay un referente, porque no hay un adulto que te guíe. Entonces tenía que trabajar en mí, no había otra opción, porque ya no se trataba nada más de mi supervivencia, se trataba también de la de mis hijos, se trataba del bienestar de ellos. Yo elegí traerlos al mundo, yo elegí ser su mamá. Ellos no tenían ninguna culpa, yo tenía que hacer algo. Fue así como tuve que enfrentarme a mí misma. Y tuve que ver todas esas partes que no me gustaban. Me consideraba una persona débil, sin carácter, me consideraba una persona que se dejaba pisotear, me consideraba una persona sin valor. Y lo peor de todo es que con todas estas cosas que hacía para rescatar, para ayudar, para ser agradable, cada vez me sentía menos y menos y menos valiosa. Cada vez permitía más y más y más. Hasta que llegó un día en que dije, no me gusta esta persona que soy. No quiero ser esta persona. Pero ¿qué crees? Sí lo era. Y tenía que aceptar esa parte de mí. Y tenía que hacer las paces con esa parte de mí. Ese era el primer paso para cambiar. Porque si no aceptas algo, si no lo estás viendo, ¿cómo lo vas a cambiar si para ti no existe? Entonces tuve que aceptar que sí me había convertido en esa persona. Tuve que enfrentar esa parte de mí que odiaba. Tuve que decir, ok, bueno, ¿qué necesito hacer? ¿Cuál es el primer paso para cambiar esta parte de mí que no me encanta? Pero que sí existe, que sí es mía. Y empecé por la pregunta más importante. ¿Quién es Kat? ¿Qué quiere Kat? ¿La conoces siquiera? Te has pasado la vida complaciendo a los demás y no tienes ni idea de quién está ahí adentro. No tienes ni idea de quién eres. No tienes ni idea de qué quieres. Siempre fue complacer al esposo, complacer a los hijos, complacer a los padres, complacer a las amistades, complacer a la familia. Era complacer a todo el mundo, pero nunca jamás me había detenido a pensar qué quería yo. Y entonces me empecé a dar permiso para enojarme, porque nunca me había dado permiso para enojarme. Si me sentía que estaban abusando de mí, si me sentía que estaba dando de más, volví a mi papel de víctima y no, pues así son las cosas y tengo que ser la niña buena y tengo que ser la que rescate a todos y tengo que ser la que ayude a todos. Y entonces era un conflicto porque decía yo, ya no quiero ser la niña buena, pero al mismo tiempo, si no lo soy, me van a rechazar. Tuve que hacer las paces con eso y tuve que decir, bueno, pues el primer paso es, ¿qué crees? No quiero ir a esa reunión. ¿Qué crees? No quiero darle el raid a esta persona. ¿Qué crees? No quiero que me juzguen más. ¿Qué crees? No quiero tu opinión, no te la pedí. ¿Qué crees? No quiero, no, 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 no. Las primeras veces que dije no, como trabajo con energía y soy un poco más sensible a las emociones y todo se refleja un poco más directo en tu cuerpo, me enfermaba el estómago. Entonces tuve una etapa donde sí, decir no, me daban ganas de vomitar y me daban ataques de pánico pensando que había perdido para siempre a esa persona a la que le había dicho que no. Y entonces empezaba a darme terapia, a respirar, a decir, ok, Kat, si esta persona se va, es porque no era para ti. Ya saben la clásica frase de las únicas personas que se molestan cuando pones límites son aquellas que no pueden seguir abusando de ti. Entonces son relaciones que no deseas en tu vida, pero al inicio es tanta la necesidad de aprobación que claro, no importa. Todos, por favor, apruébenme. Y si una sola persona en el mundo dice que no eres agradable o no eres una buena persona, te sientes mal y sientes culpa y sientes que no eres suficiente otra vez y reabre la herida. Entonces para mí fue un camino muy largo y muy duro conocerme y aceptarme. ¿Quién era Kat? ¿Qué quería Kat? Y llegó un momento en que para mí era realmente fácil saber qué deseaba. Y era realmente fácil saber quién era. Y era realmente fácil saber cuándo estaba actuando de una manera congruente con mi ser, cuándo estaba siendo auténtica. Y era realmente fácil también decir no. Entonces yo te invito a que hoy te tomes un tiempo a solas contigo para mirar dentro y que conozcas a esa persona tan maravillosa que vive dentro de ti y a la que no has dejado salir, por todas esas máscaras que tuviste que ponerte para sobrevivir como niño. Hoy te invito a que te atrevas a mirar dentro y a ver todas esas heridas. Yo te invito a hacer las paces contigo, a consolarte, a abrazarte, a amarte.
Espero que hayas disfrutado este espacio y este tiempo tanto como yo. Recuerda que este es tu espacio. Es tu espacio para pensar, para divagar, para desenredar tus pensamientos. Este es tu espacio para reflexionar perdidamente.